A empezar con la tarea. Ok, decidí separar las tareas en dos tareas cortas, una esta semana y la siguiente de agrupación la siguiente semana. Les explico normalmente cómo era el proyecto. Bueno, el proyecto no, esta tarea de... ¿Ven la pantalla? Sí. No, ok. Hay algo raro con la ganancia, con el gain del micrófono ahora. Bueno, pareciera que sí está grabando. Normalmente la idea de esta tarea era que pudiesen de alguna manera jugar con una aplicación en Streamlit, que es un framework de Python para desarrollar aplicaciones de datos, pero me di cuenta que, bueno, la mayoría no le importa mucho la parte de la aplicación, sino que se limitan siempre a hacer el modelo. Entonces, bueno, les hice esta nueva página para que se dediquen nada más a hacer el modelo y bastaría con que carguen los modelos. Aquí hay una manera de cargarlos, ¿ok? Estos son por cierto, dos modelos random que agarré. No quiere decir que sean la mejor solución posible. Intenten hacerlo ustedes. Entonces, bueno, vamos a explicar cuál es la idea. La idea principal, aquí hay un landing. La idea es intentar de alguna manera leer imágenes de 1, 2, 3, 4, de 8 paneles, de tal manera de realizar una operación matemática, ¿ok? Hay 6 dígitos, que son los cuadrados que están en rojo y los cuadrados que están en fucsia, y dos operadores, que son los cuadrados que están en azul. Los cuadrados que son dígitos, es fácil de entender, son números del 0 al 9, no pueden ser dos números, nada más tienen que leer un solo número. Si lo quisieran hacer con dos números, en verdad estoy, por así decirlo, abierto a lo que quieran hacer, pero evidentemente se escapa del alcance de lo que queremos hacer. La idea fundamental entonces es, si entrenaran los modelos, de alguna manera, eh, todo esto es nuevo. La idea fundamental es que ustedes puedan hacer 2 más 3 menos 5. Esto está elevado a la 2, esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la 1. Le dan aquí a evaluar y van a tener algún tipo de rendimiento del modelo. ¿Por qué no está corriendo? Segundo. No tengo seleccionados los modelos. Este es el de dígitos y este es el de signos. Ok. Entonces, bueno, más o menos aquí fíjense que evidentemente se equivoca. Aquí pone 2. Aquí esto lo interpretó como un 4 más 3 a la 2 menos 5 a la 7. Interpretó casi todo bien, menos el 5, el 3 y el 0. Ok. Por ahora no importan mucho los resultados. Yo les di ya el tool completo. Lo único que tienen que hacer son entrenar los modelos y empiezan a jugar con la aplicación. De las salidas, ok, les coloco de los posibles métodos que usen, cuál es la salida en probabilidad. En el caso de números, evidentemente es un problema de multiclases de 0 a 9. Ya va que entró alguien a la llamada. Y aquí, bueno, la idea es que les coloqué simplemente que hace el print de cada una de las clases. Si usan algún método, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial para clasificación, SVC, en donde hay un esquema de votación, interpretan o hacen un poco de investigación de lo que significa. También les coloco aquí cuáles son es la votación y quién ganó y cuál es la clase seleccionada. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea fundamental obviamente no es solamente entrenar los modelos, es hacer el notebook. Asociado al notebook me explican todo lo que
están haciendo asociado al modelo, ¿ok? La evaluación es con el modelo, la aplicación, todo esto que tienen acá lo pueden correr de manera local. Básicamente simplemente es para que se cercioren de que está funcionando bien el modelo o no, ¿ok? Una cosa súper importante que hice este año, ¿ok? Voy a compartir un momento el código. ¿Ok? Lo único que pudiesen cambiar de la aplicación, ¿están viendo Visual Studio? Sí. Ok, lo único que pudiesen cambiar de la aplicación, bueno, pueden cambiar lo que quieran, ok, me envían el código, yo lo corro, estén 100% seguros que esté funcionando. Por cierto, cuando entren en el README, les explico exactamente todo lo necesario para la aplicación. Los que sepan usar Docker, les coloqué el Docker Compose. Si quieren usar el Dockerfile, les coloqué el Dockerfile. Los que no saben qué es Docker o nunca han usado Docker, en el README pueden usar la manera convencional usando nada más Reflex, ok, aquí tienen las dos maneras que lo pueden hacer. Ustedes pueden decidir, no importa cómo lo hagan, ¿ok? Regresando a lo que pueden cambiar, lo que yo creo que pudiesen cambiar es lo siguiente. Y el ejemplo que les mando es a propósito, ¿ok? Una de las partes más importantes de la tarea que no está evaluado es cómo se preprocesan las imágenes. Entonces, ¿cómo se preprocesan las imágenes? Voy a compartir todo, por ahora voy a compartir toda la pantalla y después si regresamos nada más a ventana. Porque si no voy a estar pasando de un lado a otro y es un fastidio. Ok. Los datos que vamos a usar para los números es MNIST. MNIST es un repositorio de dígitos de el que era el líder de desarrollo de AI que se llama Jan LeCun, que forma parte del equipo de Jeffrey Hinton, que ganó el Nobel de Física asociado a aprendizaje automático. Él fue el primero que inventó o que usó, no lo inventó en realidad. Si ven el curso de Deep Learning, por cierto, lo vamos a abrir, a pesar de que estoy demasiado full, voy a abrir el curso de Deep Learning el semestre que viene. Si ven el curso, vamos a ver cómo son los algoritmos para optimizar redes neuronales. En el caso del descenso del gradiente, cómo hacemos para conseguir las derivadas de esas funciones súper complejas. Jan LeCun fue uno de los que hizo el primer algoritmo súper famoso que se llama el algoritmo de retropropagación, en inglés es backpropagation. ¿Qué hizo él? Las redes neuronales que usaban para dígitos, que se llaman redes neuronales convolucionales, funcionan bastante bien para este problema. Y justamente la idea es que, bueno, primero vamos a correr esta tarea con cabecinos o con máquinas de soporte vectoral y luego, el semestre que viene, cuando vean redes neuronales convolucionales, se van a dar cuenta que mejora bastante el rendimiento. La idea fundamental, ¿ok? En resumen, es que tienen imágenes que son 28 por 28. Y la idea es, bueno, estas imágenes 28 por 28, tengo 28 filas y 28 columnas, ¿ok? Lo transformamos en un vector de 728 entradas. 8 por 8, 64. Esto es un 4. Y luego, estoy demasiado cansado para andar pensando. 28 por 28, 784. ¿Dónde estoy? Esto no es, obviamente. Ok. Para atrás, 784 entradas. ¿Ok? En donde, ¿qué sucede? Bueno, ustedes pueden decidir el orden. Normalmente colocamos aquí la primera fila, segunda fila, hasta llegar hasta el final. ¿Ok? Concatenamos todas las entradas de los píxeles. Y luego esta es la entrada de nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo es una función f que recibe 784 entradas. Es decir, que tiene 784 predictores. Por lo cual, si usaran el dataset para entrenar, ojo, nada más la parte de dígitos, X está en R, son 60.000 imágenes, por ejemplo, para entrenamiento, están 60.000 por 784. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son 60.000 imágenes, de las cuales 784 son 784 características. Entonces, para darles una idea de lo que sucede, ¿ok? En el caso de imágenes, la gente que está en gráfica, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa?
si yo selecciono, por ejemplo, este píxel que es blanco, todos los píxeles aledaños, que son 8, sea arriba, arriba a la izquierda, arriba a la derecha y todos los demás, ¿ok? Por lo general, la probabilidad de que el píxel tenga un color similar al píxel seleccionado debería ser bastante alta, ¿ok? Por supuesto que hay casos donde vamos a fallar. Por ejemplo, acá, si escogiera este píxel, ya que escogí negro, que es evidentemente el peor color posible, ¿ok? Si escogiéramos este píxel, no sé por qué no estoy cambiando el color, ¿ok? Ahora sí, lo logramos. Si escogiera este píxel, ¿ok? Hacia la izquierda es blanco, hacia la izquierda arriba es... ¿Puedo hacer zoom? Sorry. Vamos a borrar todo. Rebobinamos. Si escojo este píxel, bueno, vamos a usar rojo. A la izquierda es blanco, izquierda arriba es gris, arriba es una tonalidad un poco menos que negro, pero es casi negro, y a la derecha arriba es completamente negro. Entonces, bueno, este es un píxel álgido en el sentido de la distribución alrededor de este píxel cambia bastante dependiendo de hacia dónde vamos. Pero, por ejemplo, este píxel, la mayoría son colores que son bastante claros, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando nosotros agarramos nuestra matriz y la transformamos en un vector de 784 entradas, perdemos lo que se llama localidad espacial. ¿Por qué? Porque si estoy uniendo los datos por filas, evidentemente todo lo que está hacia arriba y hacia abajo se pierde en el contexto del modelo. Entonces, si usamos cabecinos o si usamos máquinas de soporte vectorial, ¿okay? Salvo que empezamos a colocar todas y cada una de las combinaciones, en lo cual algunas de las entradas son la misma variable. Esto, desde el punto de vista estadístico, tiene un pequeño problema. Estamos agregando algo de correlación. Entonces, bueno, simplemente no lo hacemos. Si no lo hacemos, que quiere decir que nada más colocamos una sola vez cada uno de los píxeles, perdemos obviamente la localidad espacial. Con redes neuronales convolucionales, ¿ok? Se puede trabajar un poco el tema de localidad alrededor de los píxeles. De hecho, luego en el curso vamos a ver transformers, ¿ok? Que son los modelos más usados, bueno, eran los más usados. Hoy en día, quién sabe qué estarán usando las empresas grandes, pero bueno, para nosotros está bien utilizar transformers. Son algoritmos que no solamente toman en cuenta la localidad espacial al momento, sino un poquito alejado del contexto. Esto en imagen no tiene ningún tipo de sentido, en texto sí tiene. Cuando uno está hablando, por ejemplo, en un párrafo, normalmente uno coloca en un párrafo, en la primera oración, colocamos la idea principal. Todo lo que venga después son ideas secundarias, ¿okay? Ideas secundarias del texto original. Si yo leo una palabra que está acá, el ser humano es capaz de entender que esta palabra está conectada con el contexto original de las palabras que estaban aquí. Entonces, bueno, Transformers resuelve un poco este problema de cómo logramos que haya algún tipo de conocimiento del contexto, no solo en ventanas, que es como la mayoría que uno interpreta contexto, sino de palabras que estén un poco alejadas de esta palabra, ¿no? Vamos a aprender cómo modelar este tipo de cosas, sobre todo también con imágenes en redes neuronales convolucionales. Acá, bueno, es un poco sencillo, simplemente aplastamos el vector en una sola cosa. Esa es la entrada de mi modelo, entreno. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Qué es lo más interesante de este proyecto? Los únicos datos que están disponibles, ¿ok? Son los datos de dígitos. Los datos de los símbolos de las operaciones, ¿ok? Posiblemente este es el único curso de la universidad en donde todos ustedes se van a compartir el dataset que van a generar de símbolos. Entonces, ¿cuántos operadores hay? Hay 6 tipos de operadores, ¿ok? El operador de suma es único, que es evidentemente este. Tienen que entre todos generar un dataset de operadores de suma. El de restas evidentemente es una imagen que sea de este estilo. Y luego tenemos 4 operadores para multiplicación y división. ¿Cuáles son? El primer operador de multiplicación es este. El segundo evidentemente es una X. Luego los 2 operadores de división son este, que es el más sencillo o el más conocido, el backslash. Y el otro es una línea horizontal y 2 puntos, como se hacía en el liceo / colegio. ¿Ok? Lo interesante de ese dataset, cuando generen los 2 modelos, va a haber evidentemente un problema entre este operador y este operador. Y es a propósito que lo hago. ¿Ok? ¿Qué cosas son fundamentales o que tienen que tomar en cuenta a la hora de entrenar los modelos? ¿Ok?
que lo pueden usar sin ningún tipo de problema. En realidad, por ejemplo, si utilizaran un operador, si yo escribo bien el operador de este estilo, en realidad si yo colocara esto, por ejemplo, imagínense que, bueno, aquí evidentemente es un por, pero imagínense un más que esté así y otro más que esté así. Fíjense que es una pequeña rotación del más. ¿Ok? Entonces, bueno, pueden usar todo lo que ustedes quieran. Pueden investigarlo. Si no lo usan, igual también para mí está bien. Existen librerías que hacen, que expanden, entre comillas, las imágenes para generar datasets que son mucho más variados. Les voy a dar un ejemplo en el PDF que les voy a montar. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, otra cosa importante que tienen que tomar en cuenta, y lo coloco acá, cuando vayan a generar las imágenes, de hecho les tengo que colocar, se los debería colocar algo que salve las imágenes. Tengo un descargar, pero debería haber un descargar para uno solo para que puedan generar los datos. Es importante el grosor del trazo, ¿ok? Para que funcionen mejor los modelos. Entonces, por eso les coloco aquí. Esto es un hiperparámetro que no lo tienen, ojo, no lo tienen que usar para entrenar. Traten de ver cuál es el que funciona mejor, ¿ok? Y luego fíjense cómo incrementa el grosor de lo que estoy dibujando, ¿ok? Para alguno de los trazos funciona mejor, decidan cuál es el que funciona mejor y ya. Me lo explican en el notebook cuando lo quieran correr. Entonces, bueno, básicamente la idea fundamental es, bueno, entrenamos en los modelos para clasificar dígitos, les va a quedar, ustedes verán cómo me explican cuál escogen, cuál sea el mejor, todo el pipeline de validación cruzada para escoger cuál es el mejor. Pueden utilizar cualquier tipo de modelo que hayan visto en clase. Preferiría que no usen modelos de redes neuronales porque por ahora no lo hemos visto, pero si alguno ya trabaja en el área y ya lo usa, en verdad pueden hacerlo, pero como comparación a los métodos que ya tenemos y que ya hemos visto, que son cabecinos, máquinas de soporte vectorial, o si quieren usar árboles de decisión, pueden usar árboles de decisión sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Es una tarea bastante corta, ¿ok? Basta con entrenar los modelos, lo cargan y lo prueban. Pero les quiero hacer una tarea fina de aprendizaje, de agrupamiento, y no pude terminar a tiempo por temas del doctorado que estoy terminando. Entonces, bueno, necesito 1 o 2 días más. Profe, ¿Preguntas? una pregunta. Sí. En la fase de preprocesamiento de las imágenes Ajá, virtuales sorry, utiliza sorry, sorry, cualquier sorry. técnica de PDI. No terminé la idea para variar, ¿ok? Que pueden cambiar en la parte de preprocesamiento, ¿ok? En el código, en la parte de utilidades, image processing, aquí les coloqué lo que yo usé para procesar las imágenes. Esto, si ustedes vieron PDI o quieren investigar sobre el área, coloqué la mayor cantidad de comentarios posibles. Háganlo si quieren, siempre y cuando el código que esté dentro, ¿ok? La parte de preprocesamiento es fundamental para que funcione bien el modelo asociado a scikit-learn, si usan scikit-learn, dependiendo de la entrada. No es aleatorio, que dice lo siguiente. Fíjense que el modelo de dígitos que tiene en particular respecto al modelo de signos, Que los colores se inviertan. El fondo es negro. exacto, en la parte de procesamiento, eh, perdón, en la parte de procesamiento voltea los píxeles. Si ven acá en la fórmula, en la parte de código, aquí hice un bitwise not de la parte de signos, de dígitos, ¿ok? Para voltearlo. Entonces lo hice nada más para que vean diferentes cosas que se pueden hacer. En el caso de operadores no tiene el no. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces hay un paso 5, aquí está el paso 4. Esto lo hice de tal manera, uno, desde el punto de vista estético, para que se diferencien los dígitos de los operadores cuando vemos esto, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes, si quieren, pueden que el modelo reciba, ojo, una cosa que no dije que es bastante importante, por cierto, estas matrices
son 28 por 28 y nada más tienen un canal de colores, no es RGB. ¿Ok? En consecuencia, después de explicar esto voy a tomar agua, ¿ok? Porque creo que me comí algún insecto, lo que sea, no sé. El, el canal de grises, no tenemos W, H y aquí un canal de color, ¿ok? Lo que tenemos simplemente es la escala de grises. En consecuencia, nada más tenemos las intensidades de los píxeles y hay un solo canal de color. Eso es bastante importante, ¿por qué? Porque cuando veamos acá el modelo, por lo general es en blanco y negro, no importa si... Perdón. Ah, perdí la pantalla a la izquierda. Si aquí cambiara el fondo y lo coloco rojo, ok, lleva lujo. 2, 3, 4, 5. Evidentemente va a fallar porque está pensando que está recibiendo cosas. Esto es una operación, por cierto. 2, 2. Evidentemente está pensando que está en escala de grises. Funciona más o menos. Obviamente, en el caso de los operadores, como estoy volteando los píxeles usando... como no estoy volteando los píxeles, perdón, los blancos puede ser que fastidien un poco el borde porque estamos haciendo downsampling. Estas imágenes tienen mayor resolución que 28 por 28, pero estoy haciendo interpolación de los datos que están en este WH, si no me equivoco es 200 por 200, no me acuerdo bien, a 28 por 28. Entonces, bueno, por eso es que si ven acá los bordes, está un poquito pixelado. Esto es normal en el área, ¿no? Denme un minuto, ¿ok? Debe ser un fastidio escucharme. Un segundo. Ok. Segundo. Ok. Quité el segundo monitor porque se apagó. Vamos a borrar, estábamos acá. Ok. ¿Me siguen viendo, no? Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, sorry, un segundo que es, no sé por qué se salió, estaba hablando solo de hecho. Ok, entonces el tema principal es lo que dije. Pudiesen entrenarlo de esta manera, les recomiendo que el fondo sea o negro o blanco, de tal manera que genere contraste. Cuando hace aquí el downsampling es parte del procesamiento, van a tener problemas con los bordes. Pueden utilizar anti-aliasing, todo lo que quieran en la parte de PDI, pero no la puedo evaluar porque esto no es un curso de PDI. Lastimosamente, obviamente no me da tiempo de hacer tantas cosas, ¿ok? Bien, entonces, ¿alguna pregunta de la tarea? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Podría explicar sencillamente exactamente qué es lo que es? O sea, tengo entendido que lo que vamos a hacer es terminar con un dataset. O sea, la idea es terminar con un dataset de datos que es para entrenar el modelo o tenemos que entrenar el modelo con esos datos para poder generar estas salidas. Hay No dos me quedó muy cosas. claro esa parte. Hay dos cosas. Déjenme, ahorita están viendo todo porque, bueno, quité el segundo monitor, pero ok. El primer modelo es fácil en el sentido, los datos ya están disponibles y es el dataset MNIST, ¿ok? Ese dataset, yo les explico cómo cargar las imágenes y de hecho ya está separado entrenamiento y prueba. Con ese dataset ustedes van a crear su modelo que yo llamo de dígitos, ¿ok? El segundo, que es, van a hablar entre ustedes, mi recomendación es como han hecho otros semestres, creen una carpeta
compartida de Google y empiezan a colocar ahí... perdón. Escuché algún ruido. Compartan ahí dígitos. La idea fundamental se los voy a agregar acá para que lo puedan crear. Por ahora no se puede, lo borré. Se me olvidó, pero lo borré. Les voy a colocar un pequeño canvas en donde creen datos de símbolos. Entonces, ¿cuáles son los símbolos? Las operaciones. Les recuerdo, son 6. Están los más, los menos, estos son 2. Y luego, para multiplicación son 2, que es la X. Y luego el asterisco. ¿Ok? Y para división son 2, que es el slash y este. ¿Ok? Entonces, como particularidad, recuerden que va a pasar lo siguiente. Tienen que entender cuál es el grosor del trazo que funcione mejor. Y luego van a ir viendo, dependiendo de el rendimiento, cuál es el que funciona mejor y deciden cuál es el que quieran usar. Si quieren colocar, por cierto, trazos de grosor de 6 a 10, también va a funcionar. ¿Ok? Yo no estoy evaluando acá infalibilidad, que sea infalible el modelo. Me interesa cuando yo lea el notebook cómo hicieron para toda la parte de entendimiento del problema para poder conseguir los dos modelos, sea de dígitos y de los símbolos, ¿ok? Entonces, como les estoy diciendo, en la parte de preprocesamiento, la gente que sepa PPI puede cambiar el código sin ningún tipo de problema. Y además, si quisieran, pueden utilizar las librerías que aumentan la cantidad de datos disponibles, que hacen, por ejemplo, rotaciones, traslaciones, zoom. Por ejemplo, si esta imagen, ok, imaginemos que tengo este operador. Si este operador, imagínense que dibujo este. ¿Está borrando? Ah, qué tonto. Estaba escribiendo. Ok. Este operador y este no son la misma imagen, pero es el mismo operador. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cuál es la idea fundamental? Bueno, para evitarla, para bajarle, decrementar un poco la complejidad, deberían estar todas las cosas centradas, pero es obvio que como ustedes van a generar dataset, puede ser que se equivoquen y generen algo de este estilo o de este estilo, ¿ok? Entonces, no quiero aumentar la complejidad de los modelos, de decir, necesito que todos centren, escalen, etcétera, sino que intenten generar un dataset que sea homogéneo. Y si quieren usar estas librerías que hacen este escalado, que centran, que rotan, etcétera, lo pueden hacer, ¿ok? Me interesa es qué hicieron para tratar de resolver el problema y los resultados, si funciona demasiado bien o no. Por lo general, a mí no me importa. Me importa nada más la parte de entendimiento del problema y qué hicieron para tratar de resolverlo, ¿ok? Y la parte de, bueno, que se compartan el dataset es para que no estén 3 días generando 1000 imágenes de signos. Yo creo que si cada uno genera 50, 100, está bien. De hecho, pudiese compartirles signos de otros semestres, si así lo quisieran, de otros estudiantes. ¿Ok? También pudiese ser. Pero bueno. ¿Preguntas? Ok, igual si tienen alguna pregunta, como siempre, obviamente, me escriben por el Discord, ¿ok? Ok, vamos a tratar de ver algo de la clase de hoy. Siempre hablo mucho. Compartir pantalla. Ok, vamos a ver. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, vamos a tratar de ver la primera parte de reducción de dimensionalidad. No nos va a dar tiempo para terminar todo hoy. Okay. Pensé que iba a explicar el proyecto en 5 minutos. Tardé 35. Se pueden imaginar cómo planifico las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, reducción de dimensionalidad. Vamos a, como siempre, tratar de leer y vamos a tratar de explicar uno de los métodos. Entonces, bueno, el objetivo principal, ¿ok? Es reducir la cantidad de características. Paréntesis, pueden usar si quisieran reducción de dimensionalidad en este proyecto. Hay un problema con la parte de interpretación de localidad, pero si les interesa nada más la salida, pueden hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, reducción de dimensionalidad, el objetivo es reducir el número de características. Entonces, básicamente, si tuviese X, que está en R
digamos n por 100, quizás 100 son demasiadas características. En algunos casos, incluso si tengo, por ejemplo, 100.000, es posible que la matriz no entre en RAM. ¿Cómo hacemos nosotros los algoritmos? Por lo general, les he explicado las cosas como si necesitamos todos los datos disponibles a la hora de poder entrenar, y yo necesitaría colocar esta X dentro de mi memoria RAM. En la vida real, en realidad los métodos de optimización, sobre todo en el caso de redes neuronales, en verdad de nuestros datos, usamos solo una parte de los datos en nuestro entrenamiento, y luego cuando lo usamos toda, eso se llama una época, seguimos a reutilizarlas de nuevo. En consecuencia, bueno, en verdad uno no usa todos los datos, sino algunas de las filas de los datos juntas. Incluso se pudiese usar uno a uno, que es lo que se llama normalmente online learning, pero no es parte del curso. Aquí simplemente son métodos de entrenamiento en donde usamos uno a uno los datos. Esto es útil, súper útil. ¿Por qué? Porque si los datos cambiaran mucho, ejemplo, la gente que hace trading en tiempo real, que los deltas de los cambios de acciones son importantes cuando hacen microtransacciones, porque la cuenta que tienen asociada, los fees de comprar y vender son casi cero. Si la acción sube 2%, venden, y cuando baja 3 compran y van tratando de hacer algo que se llama microtrading, ¿no? Pero bueno, nosotros evidentemente intentamos hacer las cosas un poquito lo más simple posible. Asumimos que todos nuestros datos están en RAM. Entonces nuestro objetivo es intentar reducir la cantidad de elementos de memoria. Si yo pudiese tener una versión de X que tiene menos columnas, imagínense que va de N100.000 a N100, y el rendimiento de mi algoritmo, aquí reduje en 1 a 1000 la cantidad de datos disponibles, esto es por fila. En consecuencia, en términos absolutos, multiplico esto por la cantidad de filas, que es n, la cantidad de elementos que estoy dejando de usar. Entonces, bueno, es bastante considerable lo que lograríamos. Si el rendimiento del algoritmo usando X, imaginemos que es 0.99 la métrica, no importa cuál es la métrica, simplemente es una medida para que estén más o menos ubicados. Si el rendimiento del algoritmo nuevo con X tilde es alrededor de 0.98, perdí nada más, 1% de rendimiento, pero decrementando 100 por n datos en memoria. Esto es algo súper útil, Entonces, bueno, siempre va a haber un trade entre cuántos datos necesito y el rendimiento de los datos que tengo disponibles. No podemos asegurar, que cuando reducimos la diferencia va a ser ínfima. Pues en algunos casos puede ser mucho mayor, mucho menor, perdón. En algunos casos incluso puede ser un poquito mejor. Entonces, bueno, en general no tenemos una respuesta única, pero la idea fundamental es esta: reducir la cantidad de datos y que el rendimiento sea más o menos similar. El primer método es uno de los métodos más importantes, no solo en aprendizaje automático, sino también en el área de cálculo. Se llama el análisis de componentes principales. Entonces, Leo, PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad lineal que busca encontrar las predicciones más significativas de los datos originales en un espacio de dimensiones reducidas llamadas componentes principales. Ahorita vamos a entender qué significa esto, Estas componentes en teoría capturan la mayor varianza de los datos. Luego tenemos otros dos métodos que se usan muchísimo en la parte de visualización, como he dicho 2 o 3 veces, en el área de ciencias de la salud. Pero por ahora no importan. A ver, les coloqué la teoría de esta para la gente interesada, pero creo que no nos va a dar tiempo de poder ver las 3, Autoencoders lo vamos a ver en el curso de Deep Learning, entonces, bueno, la idea fundamental es intentar representar los datos con redes neuronales que tienen un poquito menor dimensión, y ahí veríamos qué significa todo esto, ¿no? Es bastante sencillo este método, pero por ahora, obviamente, si les digo autoencoders no se entiende muy bien lo que diría, ¿no?
Beneficios. 1. Reducción de la complejidad computacional. ¿Por qué? Porque tengo menos datos disponibles. ¿Ok? En teoría, en consecuencia, debería haber menos riesgos de sobreajuste. En algunos casos, mejor la visualización. PCA es uno de ellos. Y comprensión de los datos. Si lo sabemos bien, vamos a reducir características que sean irrelevantes o redundantes. Esto quiere decir que tengan alta correlación o que no provean ningún tipo de información a lo que queramos conocer del modelo. ¿Ok? Y en algunos casos mejora la eficiencia de entrenamiento. ¿Ok? Consideraciones de elección de la técnica de reducción de dimensionalidad depende del problema del dato específico. Esto es como siempre, esto es un comentario que funciona para casi todo lo que vemos en el curso. Es importante evaluar el impacto del rendimiento del modelo después de la reducción de dimensionalidad. Bueno, esto lo tenemos que hacer siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a intentar entender la idea de PCA. Entonces, imagínense que tengamos, aquí les coloqué, o intenté, déjenme un segundo que no logro mover. Esto es simplemente 100 puntos con 3 entradas de features, es decir, X, Y, Z, y tenemos nada más 3 clusters. ¿Okay? Entonces, fíjense, imagínense que estos son los datos que tenemos disponibles. Si yo hiciera el gráfico de dispersión, es decir, si yo graficara variable 1 contra variable 2, de cualquiera de las 3, ¿qué podemos hacer? Si hiciéramos Y contra Z, ¿ok? Sería más o menos escribir de esta manera. En el eje X tendríamos a Y y en el eje Y tendríamos a Z. ¿Ok? Fíjense cómo, si lo hago un poquito de esta manera, fíjense cómo acá nada más con 100 puntos y 3 características, fíjense que acá, ¿qué va a suceder? Alguno de los puntos amarillos está por detrás de la nube azul. ¿Se entiende? Si yo, de hecho, muevo un poco el ojo, se ve como esto es cierto. ¿Ok? ¿Qué sucede? Como nosotros representamos los datos en los vectores canónicos, es decir, si es en 3 dimensiones, tenemos los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Este es referente, independientemente de cuál escojamos, este puede ser referente a X, este puede ser referente a Y, esto puede ser referente a Z. Cada uno de los puntos de nuestros datos en realidad es una combinación lineal de estos 3 vectores canónicos. Entonces, cuando uno ve 2, 3, 5, imagínense que tenemos una fila que es 2, 3, 5. En realidad esto también se puede escribir como la combinación lineal de 2 multiplicado por el vector canónico 1, 0, 0 más 3 por 0, 1, 0 más 5 por 0, 0, 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ok, entonces, ¿qué sucede, no? Evidentemente, si yo cambio el ojo y hiciera el gráfico de dispersión, por ejemplo, de X contra Z, aquí sí puedo ver que hay algún tipo de separación entre los datos. ¿Ok? Es natural, ¿no? O sea, si yo puedo separarlos en alguno de los ejes canónicos, bien. Entonces, bueno, evidentemente acá son 3 posibilidades. Fíjense que la peor de todas es Y contra Z. ¿Ok? Si hiciéramos esta, también quedan un poco separados. ¿Qué es componentes principales? La idea de componentes principales es tener un método en donde vamos a mapear todo el dataset a un dataset nuevo utilizando una transformación. Que lo que va a hacer es lo siguiente. Esta transformación puede ir de los datos originales a una nueva dimensión. Por ejemplo, si tengo 100, puede ser que vaya a 20. Entonces los vectores, en vez de tener longitud 100, van a tener longitud 20. Pero la idea fundamental es que vamos a intentar mejorar el ojo de la cámara que está viendo los datos lo mejor posible, de tal manera que yo separe los datos lo más posible. Si yo separo los datos lo más posible, que posiblemente sea... creo que sería algo por este estilo. No sé cuál sería el mejor ojo posible. Si yo graficara mi gráfico de dispersión usando este ángulo, fíjense que X y Y, ¿ok? Ya no son vectores canónicos, son otras cosas que vamos a llamar PC1 y PC2. En consecuencia, yo necesito transformar mis datos originales en el nuevo espacio que define estos dos vectores. Entonces X, si antes X simplemente era la combinación lineal de los vectores canónicos, ahora X va a ser la combinación lineal de nuevos vectores. Entonces voy a necesitar nuevos coeficientes, coeficiente 1 multiplicado por PC1 más coeficiente 2 multiplicado por PC2. La idea fundamental es que yo intente de alguna manera
conseguir el mejor ojo de la cámara, tal que separe los datos lo más posible. Entonces, como siempre hago en mis métodos, necesitamos entender qué significa el ojo de la cámara, qué significa moverlo, qué significa que esté separado lo más posible. ¿Ok? Les aviso, a partir de acá, este es el tema posiblemente con más matemática. En consecuencia, hay una cantidad un poco sobreexagerada de cosas para tratar de explicar lo más posible, de tal manera que tengan la mayor cantidad de información posible para que entiendan lo que sucede. Al final, como siempre, nos interesa la parte práctica, pero me interesa mucho que entiendan, ¿okay?, cómo se hacen estas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de empezar. Cada paso, por favor, me preguntan. En cualquier caso, ¿okay?, les prometo que si lo leen poco a poco, se entiende bastante bien. Entonces, lo primero que necesito hacer es lo siguiente. Necesitamos entender cómo se proyecta un vector en otro vector. ¿Qué significa proyectar? Entonces, imagínense que tenemos este vector y tenemos otro vector. Entonces, la proyección del vector rojo en el vector azul es simplemente, ¿ok? Imaginemos que es la distancia mínima que yo necesitaría para poder mover el vector hacia el azul. Les puedo demostrar que esa es simplemente tratar de mover el vector azul, el vector rojo en el azul, tal que aquí se forme un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y aquí lo que tendría simplemente es cuál es la representación del vector rojo en el vector azul. Esto es parcialmente lo que resuelve mínimos cuadrados. ¿Ok? Parcialmente similar a lo que resuelve mínimos cuadrados. O sea, necesitaríamos entender, bueno, qué significa, evidentemente, obviamente se echa a perder el kernel, qué significa mover, ¿ok?, el vector rojo en el vector azul. Les hice dos maneras de interpretar la proyección. Una es una interpretación algebraica y la otra es una interpretación geométrica. ¿Ok? Vamos a intentar ver las dos rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar primero hacer la interpretación algebraica. Imaginemos que tengo este vector que quiero proyectar sobre el otro vector. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que yo quiero hacer es intentar proyectar el vector, no sé qué color es ese, vamos a asumir que es rojo, en el vector azul. Entonces, imaginemos que entonces que pudiésemos descomponer, ¿ok? La idea fundamental es tratar de descomponer. Vamos a llamar este el vector A y este es el vector B. ¿Ok? Nosotros en verdad podemos descomponer A, o cómo hacemos para llegar a A desde B, desde un punto de vista algebraico, como sigue. Yo pudiese, imaginemos que B es una autopista, ¿ok? Y yo me voy a mover. Voy a cambiar aquí el colorcito. Yo me voy a mover en dirección de B, ¿ok? Hasta el punto en el cual la distancia entre B y el vector A es mínima. Entonces yo me muevo en la dirección de B hasta que es mínima cuando tiene el ángulo de 90 grados. Y en ese punto me muevo exactamente en esta dirección hasta tratar de llegar al vector A. Si yo hago esto, si yo sumo el vector que es paralelo a B y el vector que es perpendicular, que es este que está acá, ¿okay?, desde el punto de vista algebraico, estoy representando igual al vector A. Esto ya lo habían visto antes, esta interpretación algebraica. Esto es lo mismo que decir que la proyección, aquí agarro cuál es el ángulo θ, ¿okay?, que hay entre estos dos. Y la proyección es simplemente ver cuál es el ángulo θ, y cuando tengo aquí el ángulo 90 grados, trato de ver cuál es la longitud de este cateto. Esta es la que deben haber visto normalmente. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos esta interpretación. ¿Ok? Si yo tengo esta interpretación, vamos a echar para atrás dos veces. Ok. Este vector, este primer vector que está acá, ¿ok?, este vector es paralelo al B. Podemos llamarlo A paralelo, ¿ok?, porque es paralelo a B. Este vector vamos a llamarlo el que es perpendicular. Entonces, si yo quiero formar A como la suma de estos dos vectores, este vector tiene una particularidad importante. El vector que es paralelo, ¿ok?, va en dirección de B. Pero no es exactamente B, es que de B. Lo tienen ahí escrito, pero espero que se entienda la idea.
¿Qué es respecto a B? Una escala. Un, No es un escalar, necesito un escalar, pero ¿qué significa? Si yo coloco aquí un escalar y lo llamo alfa al escalar, colocar aquí un escalar, ¿qué significa respecto a B? Múltiplo. Es un múltiplo, es decir, si yo quisiera moverme A usando primero B y luego perpendicularmente subo hasta A, ojo, esto pasa muchísimo en la vida real, que es con la distancia de Manhattan, cuando tengo calles. Yo no puedo moverme del punto A al punto B pasando como un tractor por encima de todas las casas. Tengo que usar obviamente las calles, ¿ok? Si la ciudad está en teoría bien diseñada, por lo general, que eso es lo que llamamos cuadras, tenemos calles que forman cuadrados. Evidentemente, bueno, va a depender de la ciudad, ¿ok? Esto es completamente, absolutamente falso en Roma. En Roma las calles son todo menos cuadradas. Pero, por ejemplo, en Barcelona se ven muchísimo las grillas. También, por ejemplo, en la parte en Nueva York, por encima de Wall Street, por lo general también es una grilla. Entonces, esto sucede en la vida real. Ok, regresando acá. Esto sería obviamente un múltiplo. ¿Se entiende? Simplemente, si yo me quiero mover en la dirección de B, ¿cuánto me tengo que mover? Por ahora no lo sé, es alfa. ¿Ok? Pero sé que me voy a mover como un múltiplo de B. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque tengo mi vector B. Si multiplico por el alfa, puedo. Ojo, si A estuviese por encima, no podemos rayarlo, pero estuviese, imagínense, fuera del monitor y A estuviese aquí, que forma el ángulo de 90 grados, quizá este alfa es mayor que 1. En nuestro caso de ejemplo, alfa va a dar menor que 1. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente? Aquí podemos bajar un poco, ¿no? Yo sé que ya puedo representar de alguna manera el que es paralelo. El otro, ya yo en teoría tengo A. El otro lo puedo representar como el complemento del paralelo. ¿Ok? Entonces, el que no logro representar, el que no sé por ahora, esto simplemente puede ser el vector A menos este múltiplo. Aquí quería usar lambda. Podemos hacer A menos el múltiplo de B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya yo sé que esto es cierto y esta es la primera ecuación que me están dando. Entonces, necesito otra información para poder resolver esto y entender qué está pasando. La información es sencilla. Si esto es un ángulo de 90, ¿qué pasa con, chicos, A perpendicular? Producto punto con el A que es paralelo. ¿Cuánto me da esto? debería dar 0. Da 0. ¿Ok? Esto es, además lo vamos a ver luego. Quizás no lo vemos luego, luego no lo voy a hacer paso a paso, pero la idea fundamental es tratar de llegar a lo mismo. ¿Ok? Esto es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a escribir la notación de álgebra lineal. B traspuesto por W es lo mismo que la norma de B por la norma de W por el coseno de tita. ¿Ok? Entonces, si tienen el ángulo 90 grados, evidentemente el coseno va a dar 0 y el producto tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces, bien. Seguimos. Ok, como estos dos son perpendiculares, bueno, ya que tenemos casi todo listo, ¿qué podemos hacer entonces? Sustituimos. Si sustituimos, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Entonces, ¿Podría repetirlo, profe, porfa? sí, hice un paso a propósito, ¿ok? ¿Qué pasaría como este vector es paralelo a B? ¿Ok? Esto es cierto y también es cierto esto, ¿ok? Entonces, si quisiéramos usar esta expresión, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque no sabemos. Por ahora, obviamente, no sabemos. Y además es lo que queremos buscar. ¿Qué es el vector paralelo de A? El vector paralelo de B que llamamos A barra barra. Entonces, para poder resolverlo, usamos el de abajo y tenemos el sistema de ecuaciones.
A perpendicular es A menos alfa por B. Y la otra es que A perpendicular por B, esto es igual a 0. Ahora sí podemos sustituir. ¿Okay? Voy a borrarlo de abajo, que es exactamente lo que escribí. Voy a cambiar el tamaño aquí para poder borrar más. Entonces, si sustituyo, ¿qué sucede? Tenemos A menos alfa B por B es igual a 0. Se ve que estoy sustituyendo nada más la primera ecuación en la segunda. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tengo el producto punto A por B menos alfa por el producto punto de B por B. Esto es igual a 0. En consecuencia, ¿qué tenemos? Que el escalar es simplemente el producto punto de AB menos B por B. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ok. Menos o dividido. ¿Cómo? Fíjate que... Menos o dividido entre B por B. Oh, chicos, esto es que es A traspuesta. Aquí estoy usando puntos, pero ¿qué es A traspuesta por B? Esto es un número. Y B por B también es un número. ¿Ok? Estos son todos números. ¿Sí? Entonces esto pasa sumando y luego evidentemente aquí no lo colocamos, pero colocamos que B tiene que ser distinto de 0. Entonces podemos pasarlo dividiendo y me queda el producto punto A por B entre B por B. ¿Lo ven? En consecuencia, ¿ok? Al final, para que sepamos, la proyección de un vector B sobre un vector A es igual a A traspuesta por B dividido entre la norma de B multiplicado por el vector B. Esta es la fórmula siempre. ¿Ok? Evidentemente no me gusta comenzar con, imaginemos que proyectamos un vector B en un vector A usando esta fórmula. Me interesa que entendamos de dónde viene esa fórmula. ¿Ok? Entonces, otra manera de interpretarlo es usando la derivación geométrica. Entonces, la derivación geométrica, a mí me parece que la primera es más sencilla, pero por lo general la segunda es la que la mayoría de la gente usa. No sé por qué. Okay, pero aquí tenemos el primer vector, tenemos el segundo vector. ¿Okay? Lo que sabemos es que aquí formamos un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Llamamos a este ángulo θ. ¿Okay? Ya sabemos que esto es cierto del producto punto. Ya lo sabemos. ¿Ok? ¿Qué nos interesa calcular? Nos interesa calcular quién es esta sombra, ¿ok? Que genera el vector A sobre el vector B. ¿Y cómo se llama esa sombra? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos saber? Si cojo este ángulo como referencia, ¿qué da el coseno de ese ángulo? ¿Esto qué es igual? Chicos, ¿cuál es el coseno del ángulo? Sería el adyacente entre la hipotenusa, pero en este caso con los vectores, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Podría contar como el vector A. La norma de A, ¿no? Ajá, la norma de A, exacto. Estamos hablando siempre de expresiones algebraicas, ¿no? ¿Ok? Sí. Ok. ¿Qué sería el cateto adyacente? A paralelo. Activado, no sé dónde activarlo para que aparezca mejor. ¿Alguien está hablando en el fondo, por favor? ¿Esta longitud cuánto es? Esto es lo que no sabemos. Esta es la proyección de A en B. ¿Ok? Esto no sabemos qué es. Ahora, usando esta fórmula que la conocemos, basta con despejar este señor para acá, muchachos. ¿Y qué me queda? Que la norma de A multiplicado por el coseno de θ es la proyección. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que A por el coseno de θ es A traspuesto B por dividido entre B, usando esta y despejando exactamente la misma idea. ¿Lo ven? En consecuencia, ¿ok? Al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A traspuesto por el coseno de θ multiplicado por B dividido entre la norma de B.
como las normas de B por la norma de B, ¿ok? Recuerden que la definición de norma es la raíz de y traspuesto por y. Multiplicar dos veces la norma me queda simplemente y traspuesto por y. Y nos da exactamente la misma expresión. Voy a tener A traspuesto por B dividido en B traspuesto por B multiplicado por B. Son dos maneras distintas de escribir exactamente lo mismo. Una interpretación es algebraica, como si me estuviese moviendo de un vector hacia el otro, sé que uno es perpendicular o no, ¿ok? Y el otro es simplemente usando la derivación geométrica, porque sabemos que el producto punto se puede escribir como el producto de las normas por el coseno. Entonces, ya que sabemos cómo proyectar vectores, ¿ok? Podemos tener algún tipo de interpretación. Entonces, recuerden ¿qué es lo que pasaba? Si van, ok, la idea entonces es que el producto punto, ok, lo que va a suceder es lo siguiente. Si el ángulo es 0, quiere decir evidentemente, ok, que ambos vectores van en la misma dirección y el producto punto va a ser máximo, va a ser multiplicar ambas normas, ok. Y me dice, bueno, esta magnitud de si ellos van por la misma dirección, ¿qué tan grande es este producto punto? ¿Ok? Cuando el ángulo es 90 grados, como el coseno de 90 me va a dar 0, evidentemente, entonces el producto punto me va a dar 0. No tiene ningún sentido proyectar. ¿Ok? Si yo proyecto esto sobre la línea, me queda aquí un punto, no me da ningún tipo de información, no da ningún tipo de masa, es un punto. ¿Ok? Cuando es un vector donde el ángulo es mayor a 90, la proyección, ¿ok? A pesar de que, bueno, la proyección evidentemente va a dar negativa. Es el mismo vector, pero en sentido contrario. ¿Se ve? Bueno, esto lo deben haber visto bastantes veces. ¿Ok? Entonces, en notación matricial, aquí les recuerdo que cuando yo pongo puntos es exactamente lo mismo colocar el punto que ha traspuesto por B. Es la misma operación, ya lo vimos en la clase 0. ¿Ok? Entonces, bien, aquí les coloco un pequeño ejemplo de cómo se proyecta, ¿ok? Y grafico las proyecciones. No creo que sea tan importante, pero esto es asumiendo que tenemos el vector de proyección B y tenemos alguna de proyecciones para diferentes puntos. Entonces, ¿qué queremos? Entonces, la idea fundamental, ¿ok? Regresando a la idea de mover el ojo de la cámara. Si yo lo que quiero es proyectar, ¿ok? Los puntos sobre una dirección, yo necesito que esa dirección separe lo más posible los datos. Entonces vamos a imaginar, vamos a regresar a nuestro... Si yo usara esta proyección, ¿ok? ¿Qué sucede? La mayoría de los puntos, ¿ok? Fíjense como la mayoría de los puntos van desde... Si yo proyectara estos puntos sobre este vector, fíjense que la mayoría de los puntos estarían aglomerados. Imaginemos que esto es menos 5, 5. Estoy inventando los números, chicos, ¿ok? No importa. Esto es, en la proyección de dimensionalidad de ese vector, proyecto todos estos puntos y me dan entre menos 5 y 5. Si yo proyectara sobre este otro, vamos a imaginar ¿ok? Imagínense que la proyección es perdón. La proyección es, imaginemos que es esta, ¿ok? Fíjense como en este caso particular, la mayoría de los puntos de esto están proyectados acá. Y luego aquí, bueno, puede ser que cometamos algún tipo de error, ¿ok? Pero fíjense como la distancia entre todas las proyecciones es un poco mayor, es un poco más grande que las proyecciones cuando uso este vector, ¿ok? Entonces nuestra idea es, luego que yo proyecte, tener algún tipo de medida que me diga, que intente esas proyecciones, que las separe lo más posible. Entonces es mejor tener este caso. Imagínense que proyectamos en ese nuevo vector y me dan estos valores. No importa cuáles eran los valores originales. Es mejor tener esto a tener esto. ¿Okay? Si yo logro, luego que proyecto, que la mayoría de los puntos estén bastante separados, esto es lo que yo necesito. Si están todos aglomerados o muy cerca, la cantidad de información que yo puedo extraer luego que yo proyecte los puntos en ese nuevo vector es nula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pudiésemos medir esto?
Entonces, la idea fundamental es, si yo pudiese medir la distribución de las proyecciones, yo lo que quiero entonces es maximizar las varianzas de las proyecciones. Siempre y cuando, ojo, obvio, minimice el error de proyección. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Es facilísimo de entender. Tenemos dos objetivos. Primero, poner ese vector de proyecciones tal que los puntos proyectados se separen lo más posible, pero obviamente, ¿ok? No puede estar aquí, porque aquí los errores de proyección, que son las distancias perpendiculares hacia el nuevo vector, fíjense cómo están demasiado alejadas. Entonces conseguir este W resuelve dos cosas. Es como si estuviésemos haciendo regresión lineal, en el sentido, tengo que minimizar los errores de proyección. ¿Okay? Los errores tienen que ser chiquitos, pero además, cuando los proyectes estén lo más separados posible. ¿Se entiende la idea? Si no estuviesen separados y están aglomerados, no sirve para lo que quiero. Yo lo que quiero es intentar explicar la mayor información posible y eso lo logro separando los datos lo más posible. ¿Se ve? De tal manera que si por mala suerte nuestras mediciones en nuestros vectores canónicos, ¿ok?, hacen que los datos estén aglomerados, bueno, es posible que en otra dimensión, en otra transformación de los datos, los separo de tal manera que ahí clasificar es demasiado fácil. Esa es más o menos la idea. Entonces, claro, en 2, 3 dimensiones es trivial, es mover la cámara. Si tengo 1000 dimensiones, o sea, es imposible entender dónde tengo que mover la cámara o qué tengo que hacer. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, hacemos dos cosas. 1, regresión. 2, estén lo más separados luego que proyecto sobre ese vector. Entonces, mi solución, en teoría, debería ser un vectorcito. ¿Okay? Tengo un vectorcito y proyecto todos los demás dentro de esa dirección del vector y veo cuáles son todas esas proyecciones y analizo más o menos cuáles son las varianzas. Entonces, vamos a ver esto en fórmulas que es, para que vean que no es tan complicado. Entonces, si lográramos conseguir este W, ¿ok? Bueno, esto ya lo vamos a hablar después. Esto lo vamos a hablar después. No es tan importante porque no los quiero confundir. ¿Ok? Vamos a empezar acá. Entonces, cada punto de mi dataset, sin importar cómo conseguimos ese W, imagínense que pudiésemos hacer. ¿Ok? Entonces, tengo el W. Para proyectar los puntos en el W, usamos la fórmula que ya sabemos antes, que es W transpuesta por el X y dividido entre la norma W. Si yo aplico esta transformación dado un W, ¿ok?, yo tengo ZI, esto simplemente este es el nuevo espacio que representa el vector W. Sorry, estoy haciendo el resaltador. Okay. Este Z1 es W transpuesta por X1 dividido entre la norma W. ¿Cuál sería la proyección del vector X1 sobre el vector W? Y también voy a tener por acá Z2, por aquí voy a tener Z3, no importa los valores, ¿ok? Es simplemente aplicar esta fórmula. Esta fórmula, si este fuese X1, ¿ok?, esta fórmula simplemente hace la proyección de X1 sobre el vector W y lo llamo Z1. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Eso evidentemente son escalares. ¿Por qué? Porque si es la proyección sobre un vector es solamente un escalar, ¿ok? Esa es la coordenada en el eje único de W, definido por W, ¿ok? Entonces, si yo quisiera medir la varianza, basta con, es tan sencillo con, ¿ok? Aquí hay un pequeño problema que aquí el denominador yo quiero que sea, luego vamos a hablar, esto ya lo discutimos, pero vamos a colocar n-1, es la varianza muestral, ¿ok? Si yo quisiera calcular la varianza de esas proyecciones, definición, ya sabemos la definición. Esto es simplemente la suma de los ZI menos Z promedio al cuadrado y multiplico por 1 entre n-1. ¿Por qué? Si se acuerdan, parcial 1, ¿por qué hacíamos esto? En vez de multiplicar por 1 entre n, ¿quién se acuerda? Por los grados de libertad. Sí. Por los grados de libertad, ¿no? Sí, esta señora, que es la varianza, aquí tengo que colocar muestral. ¿Ok? Var de Z es un estimador insesgado de sigma de Z.
de la poblacional. La poblacional nunca la tenemos una muestra de los datos, tengo posiblemente la capacidad de calcular el numerito muestral de los datos que tengo disponibles. Recuerden que es un estimador insesgado, es decir, el valor esperado de esta señora es la poblacional. ¿Se acuerdan, no? Ok. Esto es una cuenta literal. Tengo mis datos, los proyecto, ¿ok? Calculo cuál es la varianza. ¿Se entiende la idea? Esto es definición. Esto ya lo sabemos de prueba. Deben haber visto esto también. Alguna mate debe haber hecho algún tipo de varianza y media. Esto es simplemente una definición, ¿ok? Entonces, mi idea, ¿qué va a ser? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si yo quiero capturar la mayor información posible, yo necesito que la varianza sea lo más grande posible, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. Yo quiero maximizar esa varianza. En la dirección W, no sabemos cómo calcular la W, ¿ok? Pero lo que quiero es maximizar, quiero que esto sea lo más grande posible, ¿ok? Cuando resolvamos el problema necesitamos un preliminar para acordarnos, lo deben haber visto en cálculo, ¿ok? Definición de autovalores y autovectores. Dos líneas, ¿ok? Un autovector de una matriz C es por definición cualquier vector B tal que, ¿ok? C por B es igual a lambda por B. En este caso lambda es el autovalor y B es el autovector asociado. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Sí, sí, eso se ve en cálculo. Ok, basta con entender una cosa, ¿no? Recuerden que uno puede interpretar las matrices como transformaciones lineales. Esta matriz lo que hace es escalar el vector por un coeficiente lambda. Eso es todo lo que hace esta transformación, ¿ok? Este tipo de transformaciones son especiales y vamos a ver cómo la solución a nuestro problema va a llegar a esto, ¿ok? Por eso es que es tan importante, ojo, para la gente, para nosotros, para la gente de aprendizaje automático, como para la gente de matemática y cálculo, porque es un problema en donde junta muchas áreas, ¿ok? Entonces ya sabemos que es varianza, sabemos que es proyectar, sabemos nuestro objetivo, que es maximizar la varianza, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos lograr esto. Entonces, antes de hacerlo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a centralizar los datos. ¿Qué significa esto? Cada uno de nuestros datos XY los vamos a transformar en lo siguiente. Vamos a hacer XY techo, tilde, va a ser XY menos X techo. Este paso es completamente opcional. Esto es opcional. ¿Ok? Solo que es como ir a Estados Unidos con visa o sin visa. Es facilísimo si hacemos esto. Si no lo hacemos, es un problema. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué es sencillo. Entonces, si yo restara la media, recuerden, simplemente es 1 entre n la suma de los x. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, la fórmula de la varianza es zi menos z techo al cuadrado para cada uno de los z, ¿no? Ok. Z techo, aquí tengo que volver a poner n-1. Ok, vamos a asumir que está el n-1. Z techo, ¿qué es? Entonces es 1 entre n de la suma de los w traspuestos por los xy. ¿Por qué? Definición, ¿no? Recuerden que z techo, bueno, no lo habíamos definido, deberíamos definirlo. Z techo lo que está haciendo simplemente es promediar los zetas. Y yo sé que puedo escribir los zetas como w traspuesta por xy entre la norma w. Como la norma w es la misma para todo el mundo, cuando calcule el promedio de z techo no importa mucho cuál es la norma w. Me interesan nada más los numeradores. Ok, aquí está. Entonces, ¿qué es este numerador? Fíjense algo interesante. W no depende de I. En consecuencia puede salir. ¿Se ve? Si yo resto la media para cada uno de los x de techo, el z techo me va a dar 0 para todos los z. Obviamente. ¿Por qué? Porque si estoy restando x techo, me queda al final el w traspuesto multiplicado por el promedio de los xy. Y si están centrados, muchachos, ¿cuál es la media? Si yo tengo mis datos que van desde mínimo hasta máximo y los centro alrededor de la media, aquí coloco la media en el medio. Aquí me va a quedar máximo menos la media. Y aquí me queda mínimo menos la media. ¿Ok? Al final los valores centrados, ¿dónde están puestos, muchachos? En 0. Están en 0. Entonces esto me va a dar 0. Y me queda entonces que z techo es 0.
¿Por qué me ayuda esto? Porque la fórmula de la varianza, ¿ok? Me vuelo, disculpen la palabra, el z techo y me queda nada más la suma de los z'i al cuadrado. Entonces me facilita la existencia. Entonces lo que tengo que hacer es minimizar nada más la suma de estos zi's. ¿Se entiende? Esta sería la varianza, la suma de estos zi. ¿Hasta ahora me siguen? Por ahora son definiciones que no tienen nada que ver con mi materia. Son cosas que ya hemos visto. Lo único que es un poco complicado, simplemente estoy tratando de proyectar las cosas sobre un vector. Esas proyecciones las llamo z1, z2, zn, no importa, ¿ok? Quiero que estén lo más dispersas posibles. Para medir dispersión, tengo que medir la varianza. Sé que la medición de varianza, por definición, es esta fórmula. Antes de medir esa varianza, centro mis datos, porque es decisión mía. Y si eso fuese así, la varianza es esta expresión que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sí. Si no, me pueden escribir, o si tienen alguna pregunta ahora me la pueden hacer. Asumo que se entiende. Estamos tratando de ver qué significa esta varianza. ¿Ok? Entonces la proyección de cada punto x y techo sigue siendo la misma formulita. Es wt, w transpuesto xy dividido entre la norma. Esto es lo mismo, muchachos, escribir w transpuesto de xy menos x techo dividido entre la norma w. Solo que uso xy tilde. Eso es todo. Si usara esto, me queda esta formulita. ¿Ok? Entonces sustituimos. Y me queda lo siguiente. 1 entre n menos 1. Suma de i. Sustituyo la definición de zi por las proyecciones. ¿Las proyecciones qué son? W transpuesta xy tilde dividido entre la norma al cuadrado. Esto es literalmente concepto. ¿Esto a qué es igual? Esto es exactamente igual a la suma respecto a i de el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. ¿Ok? W no depende de la suma. Puede salir. ¿Ok? Aquí sale. Me queda entonces nada más la suma de los cuadrados de los productos puntos. ¿Se ve? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta aquí considero que es elemental. El siguiente paso es el que es un poco complejo, pero hasta acá creo que es fácil de entender lo que estamos haciendo. Estamos simplemente definiendo la varianza y sustituyo la definición de proyección hasta llegar a unos escalares, no importa cuáles son, multiplicados por la suma de los cuadrados de w transpuesta por xy. ¿Ok? Siguiente. ¿Ok? Esta es la parte más importante. Vamos a tratar de expandir este señor. ¿Ok? W transpuesto por xy, por definición, es una escalar. Y la operación es conmutativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ok? Si tengo el cuadrado, lo puedo separar como dos productos, dos cosas que son iguales. Y como es conmutativa la operación, el de la derecha, en vez de hacer w transpuesta por xy, hago xy transpuesto por w. ¿Lo ven? Y luego, ¿qué hago? Yo puedo, ¿ok? Por propiedades del producto interno y del producto externo, cambiar los paréntesis y simplemente colocar los paréntesis sobre las x. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ok, ¿qué pasa luego? Sustituyo esto, los cuadrados los sustituyo como la idea que acabamos de llegar. Esto lo coloco acá. ¿Y qué va a pasar? W no depende de i. Regla de siempre, puede salir. Entonces la suma entra acá. ¿Ok? ¿Y qué tengo dentro de la expresión? Tengo 1 dividido entre W. Esto es una escalar. W transpuesta por W. ¿Ok? Y lo que tengo adentro, esto ya lo deben haber visto en prueba, espero. Esta es la matriz de covarianza. Esto simplemente es calcular fila a fila la covarianza de cada una de ellas. Esto lo deben haber hecho en la definición de distribución de variables aleatorias conjuntas. Cuando todas las variables aleatorias son independientes, la matriz de covarianza me queda una matriz diagonal. ¿Okay? Porque las covarianzas entre cada una de las filas me tiene que dar 0, ¿ok? Pero dentro de la diagonal principal tengo cuál es la covarianza de cada una de las variables univariables, ¿ok? Lo importante es, si no nos acordamos, no importa, esta es la matriz de covarianza,
Esto lo que me dice es que la entrada IJ es simplemente la covarianza entre la fila I y la J. Es decir, la varianza muestral entre la fila I y la J. Eso es todo. Y además es simétrica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Que lo que yo escribí al comienzo, que era la suma de las z, de las varianzas, en realidad es una expresión en donde tengo la matriz de covarianza en el medio. ¿Ok? Aquí les coloco cómo se pudiese hacer la fórmula, entre comillas, usando matrices. Lo importante es que la varianza se puede escribir en vez de la suma de z cis, se puede escribir como W traspuesto C por W dividido por el escalar que salió al comienzo. ¿Ok? Entonces esto, ahora fíjense, por definición, ¿ok? La norma de W cuadrado, esto es la raíz de W traspuesto por W elevado al cuadrado, esto es clase 0, y me da W traspuesto por W. Entonces transformo mi escalar en W traspuesto por W. ¿Ok? Y la gente de cálculo se va a dar cuenta que esto aparece en muchos lados. Esto se llama el cociente de Rayleigh. ¿Ok? Entonces llegamos a que la varianza es esta expresión que está acá. ¿Cómo? Usando toda esta... Esto créanme que estoy exagerando la cantidad de pasos, pero espera que se entienda todo paso a paso de cómo llegamos hasta acá. Entonces, nuestro problema a resolver, ¿okay? Aquí les coloco una observación que es bastante importante, que es la siguiente. Al final tengo esta expresión, me dice cuál es la varianza. Entonces, nos podemos empezar a preguntar, bueno, esto me da es una dirección. ¿Qué pasa si uso un múltiplo de esa dirección? Entonces, comprobamos que si usara un múltiplo de la dirección, coloco aquí, multiplico por lambda, multiplico por lambda, multiplico por lambda. Fíjense cómo aquí esta lambda con estas salen hacia la izquierda porque son escalares. Queda aquí el cuadrado y luego por propiedad de norma, la norma de A, W cuadro, tiene que salir el escalar multiplicado por sí mismo y se cancelan. Esto quiere decir que el cociente de Rayleigh, sin importar cuál es, si es múltiplo o no de W, me da el mismo valor. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Aquí vamos a llegar al problema. Nuestro problema para conseguir, ¿ok?, nuestro vector W que maximice la varianza, basta con, en consecuencia, ¿ok?, maximizar W y tomo en cuenta nada más el numerador. ¿Esto por qué es, muchachos? W cuadro, ¿qué es? Es W traspuesto por W. Un numerito, ¿ok? ¿Se ve? En consecuencia, maximizar W por un número, aquí sale el número, no me importa nada. ¿Ok? No es tan importante en el problema de optimización. Lo que me interesa nada más es maximizar el numerador. ¿Ok? Entonces, si llegamos hasta acá, todavía no hemos resuelto nada. Es decir, hemos perdido media hora. ¿Por qué no hemos resuelto nada? Porque si yo quisiera maximizar la varianza, a ver si alguien tiene intuición, ¿cómo yo hago para maximizar esto? C es constante. Perdón, C no es constante. Déjame ver. No, sí, C es constante porque son los productos de los X. Si yo quisiera maximizar esto y sé que C es constante, ¿qué sucede, muchachos? Basta Habría con... que maximizar W. En verdad no es maximizar. Recuerden una cosa de optimización. Maximizamos funciones que me den números. Maximizar un vector no me dice mucho. Me dice, quiero maximizar la norma del vector. Por ejemplo, eso me dice algo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si quiero maximizar esta función, ¿ok? Esto me da un vector, W traspuesta por un vector, me da un número. Puedo maximizar el número, eso está bien, ¿ok? Entonces puedo maximizar. Esto tiene un sentido de maximizar. Como no tengo ningún tipo de restricción sobre W, basta con hacer la norma W lo más grande posible. Es decir, si yo tengo que la norma W es infinito,
Aquí estoy maximizando esto, ¿ok? ¿Se ve? Entonces, si yo quiero maximizar esto, puedo hacer W lo peor posible. ¿Ok? La norma de infinito, tengo la mayor varianza posible. Ese vector no me dice absolutamente nada. Entonces necesitamos, de alguna manera, ¿ok? Restringir el problema como siempre. Tengo que colocarle un sujeto a algo aquí. De tal manera que restrinja el universo de posibles soluciones. Por conveniencia, porque hacemos todo porque nos conviene, colocamos que sea un vector unitario. ¿Ok? Entonces nuestro problema a resolver, luego de todo lo que hablé estos 40 minutos, es simplemente maximizar, dependiendo de los W traspuesta por la matriz de covarianza por W, esto me dice la varianza, sujeto a que es un vector unitario. Y además, ¿qué puedo conectar? Si yo tuviese el vector unitario, ¿ok? Y el mejor posible, por el W traspuesto W que está abajo, sería un múltiplo, al final me da igual. ¿Por qué? Porque ya yo sé que los múltiplos dan lo mismo. ¿Sí? Entonces no me interesa. Puedo hacer que W traspuesto por W sea 1 y maximizo nada más el numerador. ¿Ok? Entonces, si este fuese el problema, es fácil de resolver. ¿Ok? Esto es fácil de resolver. ¿Cómo se resuelve? Entonces, ¿ok? Llegamos a lo siguiente. Ok, este es mi problema a resolver. Aquí de nuevo explico que es equivalente a maximizar el coeficiente porque la norma de W igual a 1 implica que W traspuesta es 1, en consecuencia se elimina el denominador. ¿Ok? Para resolverlo, de nuevo usamos lo que les dije en el caso de kernels de máquinas de soporte vectorial y espero que lo hayan visto en Mate 3, que son los multiplicadores de Lagrange. Entonces, es tan sencillo como hacer lo siguiente, muchachos. Escribo la función de Lagrange. Mi objetivo es conseguir el W, pero necesito agregar los multiplicadores, que son los lambda. ¿Esto qué es? Esto es tan sencillo como agarro lo que quiero maximizar, lo coloco igualito y luego resto, ¿ok? La restricción. Como es una restricción de igualdad, basta con colocar W traspuesto por W, que es la restricción, menos 1 y lo multiplico por el multiplicador. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto lo deben haber visto. Si no se entiende, basta con hacer. Quiero maximizar W traspuesto por C por W, sujeto a que W traspuesto por W es igual a 1. Entonces, esto queda igual y le resto lambda por esta señora. Y lo que tengo que hacer es simplemente igualarlo a 0. Coloco W traspuesto por W menos 1. Aquí tengo que colocar la restricción igualada a 0. Por eso queda W traspuesto menos 1. ¿Ok? Y aquí usamos exactamente lo mismo que hacemos siempre, que es derivar e igualar a 0. Cuando hago eso, fíjense, derivo respecto a mi variable de interés, que es la W. ¿Y qué me va a quedar? Esto es, si nos acordamos, esto se los di en la parte de cálculo matricial. W traspuesto por CW derivado, como las W son las mismas, y C es simétrica, ¿ok? Me queda 2 veces C por W. Este es el equivalente a derivar X cuadrado. Me queda 2 veces X. Pero como son vectores, me queda 2 por la matriz C por W. Si quieren, abrimos el notebook. No tengo problema, muchachos. Vamos a práctica 0. Que se va a llamar ML. Aquí está. Debería estar aquí. ¿No lo coloqué aquí? Ah, esto está en regresión, ¿no? Ok, va a ser un poquito más complicado de conseguir. Vamos a ver si lo logramos. Regresión 1. Aquí está. Estamos aquí, muchachos. Ya lo habíamos visto. La derivada de x traspuesto por a por x es 2 por a por x si A es simétrica y la matriz de covarianza es simétrica. ¿Ok? Entonces la derivada respecto a W de W traspuesto por C por W es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Es 2 por C por W. Y esta es más sencilla. Ups, no sé por qué me quitó esta es aún más sencilla porque tengo que derivar respecto a W
Esto es como si estuviésemos haciendo literalmente la derivada de x cuadrado y me queda 2 por lambda por w. Igualamos a 0. ¿Qué me queda, muchachos? Cuando igualamos a 0, ¿qué queda? La solución del problema, dada la matriz de covarianza, ¿ok? Es literalmente un autovector de esa matriz. ¿Lo ven? Sí, Entonces, todos los que hablamos antes de medir matrices, de medir la varianza, de conseguir SW, ¿ok? Basta con saber cuál es la matriz de covarianza, calculo los autovectores y autovalores de esa matriz, ¿ok? ¿Y qué sucede, muchachos? Si yo quiero, y vamos a cerrar el ciclo, si yo quiero maximizar W traspuesto por C por W, ya yo sé, ¿ok? Que C por W es lambda por W. Es lo mismo que maximizar W traspuesto por lambda por W. Esta es la solución que ya me está dando el problema. Eso quiere decir que es lo mismo que maximizar lambda por W traspuesto por W. Y esto por definición, lo coloqué aquí, como restricción del problema, es 1. Entonces, si esto es 1, me queda lambda. Entonces, el problema, imagínense ustedes que el problema basta con conseguir los autovalores, autovectores de la matriz C y el cuál es el mejor o cuál es el lambda que es el mejor. El lambda asterisco. ¿Cuál es la solución al problema? sería hallar el lambda máximo. Y ya, o sea, simplemente hago la factorización, no, consigo los autovectores, autovalores de C, que eso es fácil de hacer, los ordeno literalmente, ¿ok? Los ordeno, y el que tenga mayor lambda es el mejor, el valor solución de mi problema va a ser lambda, y el W va a ser el autovector asociado a ese lambda. ¿Se ve? Claro. Y ahí no caeríamos, profe, en el mismo tema de que mi lambda pudiera ser infinito y ese sería el mejor. ¿Es posible que haya infinito? Creo que no, porque estoy acotando W traspuesto por W es 1. No sé si existe. Bueno. Una buena pregunta. Es decir, puede ser que exista un C tal que, a pesar de que pongo esto como restricción, me dé el autovalor en infinito. Pues será, pues, depende del número de condición de esta matriz, ¿no? Voy a investigar y les digo, no sé la respuesta de eso, ¿ok? Es una buena pregunta. Pues, yo creo que no, pero pues, lo voy a investigar, ¿ok? Ok. Ok, entonces, bien, ¿qué hicimos? 1, proyecciones. Llegamos que las proyecciones son el cociente de Rayleigh. Hasta acá nos damos cuenta que hay infinitos Ws. Fijo los Ws tal que la norma me da 1 y no lo hice aleatorio. Al fijar W en 1, me queda que es un problema de autovalores y autovectores. Y la solución al problema basta con conseguir, ¿ok? Que el lambda que tenga el valor máximo. ¿Ok? No sé por qué seleccioné lambda 1, basta con conseguir de estos el que tenga máximo y la solución W es el autovector asociado a ese lambda, ¿ok? Una cosa importante, muchachos, como C es una matriz de covarianza, los lambdas me explican cuánta varianza explica cada uno de esos autovalores. Por lo general, ¿ok? La distribución de los lambdas va a ser una similar a una la distribución exponencial, ¿ok? En donde la mayoría de los lambdas al comienzo explican la mayoría de la varianza y luego explican muy poca varianza. Entonces, como la distribución de los lambda es algo similar a esto, ¿ok? Quiere decir que podemos cortar, ¿ok? Cortamos la representación de tal manera que usamos simplemente desde el lambda que tiene valor
la norma máxima, el valor máximo hasta algún lambda, puede ser aquí, qué sé yo, lambda C, y en vez de utilizar 100, si tengo 100 columnas, en vez de utilizar 100, uso 50 y explico el 98% de la varianza. Porque los otros 50 me explican nada más 2% de la varianza. ¿Ok? Eso es bastante útil de entender. Entonces, ¿qué sucede? Eso me da nada más una dimensión, un W. Yo necesito más de uno. ¿Ok? Necesitaría, este es el W1. El W1 casualmente es el autovector. ¿Ok? Con lambda máximo. Este es el peor lambda de la historia. Con lambda máximo. ¿Ok? Y necesitaría entonces un W que sea perpendicular al W que conseguí para poder de nuevo maximizar la varianza. Y el problema a resolver sería, ¿ok? Tengo que conseguir un set de Ws. Aquí ya no es maximizar W, sino maximizar Wi traspuesto por C por Wi. Es decir, hay más de uno y las restricciones son que todos son vectores unitarios y todos son perpendiculares entre sí. Se puede demostrar que la solución es si coloco i como 2, es decir, que tendría que maximizar para dos vectores, la solución es el segundo autovector con mayor varianza. Si coloco i en 3, quiero conseguir 3 vectores, la solución es el primero, el segundo y el tercero. Entonces no importa que generalicemos, siempre las soluciones son el siguiente autovector con mayor varianza. ¿Ok? Esto se parece un poco a cuando querían conseguir una nueva en factorización de Householder, cuando hacían que la condición del siguiente vector fuese perpendicular a los anteriores. ¿Ok? Esa es más o menos la idea de lo que estarían haciendo. La clase que viene que vamos a ver, ¿ok? Porque me falta, ya lo tengo algunas cosas hechas de la parte de ¿cómo se dice? De PCA, de análisis de componentes principales, pero no está, me falta una cosa, aquí me falta que puedan mover los vectores para saber cuáles son las proyecciones y modificar un poco el número de componentes principales. Fíjense nada más que para este caso particular, ¿ok? El primer autovector explica 96.7% de la varianza, pero aquí es porque los datos están casi que 100% separados, ¿ok? El segundo explica 3.3, fíjense que en este caso particular hay un error de redondeo. En verdad este debería dar un poquito menor. Pero es que ya... no, son nada más 2 dimensiones. En consecuencia, obviamente la suma me tiene que dar 100. Si tuviésemos más de 2 dimensiones, da un poquito menor a 100. Pero aquí fíjense cómo, nada más usando la primera componente, de hecho aquí se ve, nada más usando la primera componente, si yo separara, ¿ok? Usando nada más la primera componente, la separación sería casi perfecta. Es decir, que necesitaría nada más proyectar mis datos sobre esta línea. Si yo proyectara los datos nada más sobre este vector, que es el autovector 1, ¿ok? Y los puntos que me darían de proyección serían, la proyección de este punto sería este valor. Aquí, bueno, todos los puntos hasta acá, evidentemente no vamos a hacerlo cada uno, pero quería algo más o menos por este estilo, muchachos. Pierdo evidentemente información respecto a cómo diferenciar algunos de los rojos, pero es obvio que este quedaría así cuando proyecte. La varianza está maximizada, si se fijan, porque en primer lugar, bueno, obviamente esta distancia está maximizada, pero además esta distancia está maximizada, están separados lo más posible que uno pudiese hacerlo. ¿Ok? Si uno lo ve aquí, fíjense cómo la distancia, si proyectara sobre el canónico 0,1, fíjense que esta distancia es mucho más corta que lo que tenemos en el otro caso. Y si lo hiciéramos en el otro eje, esta distancia de acá son mucho más cortas. Entonces, bueno, en este caso particular es muy sencillo. También estarían separados, pero cuando incrementamos la varianza de los datos, cuando se empiezan a unir entre ellos, se ve un poco más la utilidad del método. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo que terminar un poco este ejemplo para poder
explicárselos bien y lo vemos el viernes, ¿ok? Lo que sí voy a hacer es montarles el notebook para que vayan leyendo de nuevo toda la parte teórica. Sé que parece un poco engorroso, pero estos son pasos sencillos de cosas que ya han visto con un problema de optimización que es súper sencillo de resolver usando nada más Lagrangiano y son 2 líneas, ¿ok? Nada más, esto es todo lo que hay que resolver del problema, ¿ok? Bien, entonces les prometo que les monto el video ya, después de que pare la grabación para que lo puedan ver para el viernes, ¿ok? Monto la tarea en media hora. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo sería la entrega? Les voy a dar alrededor de 10 días, ¿ok? Se hace en 2, pero les voy a dar 10 días, ¿ok? Bien, ok. Si tienen alguna pregunta me escriben por el Discord, monto todo, ¿ok? Si no lo hago, de nuevo pueden fastidiarme por el Discord, por X o por Y se me pasa para poder hacerlo hoy mismo, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Gracias, profe. Hasta luego, chao, chao.